Amén. Mire, la palabra de hoy es una palabra que ha sido sazonada, ha sido condimentada, ha sido preparada, se ha cocinado por horas y ha sido una palabra que ha ministrado mi vida. Y siempre que Dios ministra mi vida, yo digo, esa es, porque a veces me pone a hacer hasta dos y yo digo, ¿cuál de las dos? Esta es la que más ministra en mi vida, siento yo que es la indicada, y Dios respalda cuando uno es obediente. Así que usted que está ahí, ore por mí ahora. Yo ya oré por usted, usted ahora ore por mí. Diga, Padre, en esta hora yo bendigo la vida de la sierva, Señor. Señor, hoy se quita ella, pero te pones tú a través de ella. No es ella dando la palabra, sino eres tú a través de ella que la va a dar. Es tu palabra, Señor, la palabra que consume, la palabra que aviva, y la palabra que reconforta, y la palabra que levanta al que está caído. Padre, hoy en esta hora yo te pido, Señor, que me uses y uses mi vida para que la gloria tuya, tu Shekinah, Señor, descienda con fuego en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, así es. Mire, en esta hermosa mañana quisiera ojalá que me salieran las diapositivas aquí al frente, las pudiéramos proyectar, gracias. Dice, la palabra de hoy está en Éxodo capítulo 25, versículo 22. Y como ya logró ver usted en esta imagen, vamos a hablar un poquito de lo que es el arca de la alianza o el arca del pacto. Yo sé que usted ya lo ha oído, yo sé que usted ya lo ha escuchado, yo sé que quizás usted, todo un teólogo, ya está preparado para saber las partes del arca. Yo quiero darles solamente un resumen pequeño, porque no puedo hablarles de algo que quizás no le dé un contexto a lo que yo quiero hablar. Y usted vio en la imagen, el título de hoy para los que llevan apuntes es el lugar de encuentro. Y vamos a hablar un poco de lo que es el arca de la alianza o el arca del pacto. El arca de la alianza es un cofre sagrado construido por los israelitas por orden de Dios, según las instrucciones dadas ¿a quién? A Moisés en el monte Sinaí. Usted puede encontrar toda la historia del arca que está en Éxodo capítulo 25 del versículo 10, no está en ese versículo. Éxodo capítulo 25, sí, del capítulo 25 en adelante va a estar toda la descripción de las partes del arca. Vamos a devolvernos, se me está adelantando. Vamos a mirar las partes del arca. Yo sé que usted las conoce, pero el arca tiene 4 partes, 5 partes el arca. Y una de las partes del arca es el cofre. El cofre era hecho, tenía material de madera de acacia, recubierta por oro puro por dentro y por fuera. Dice que tenía una dimensión de 1,10 metros de largo por 66 metros de ancho y de altura, de profundidad, tenía 66 metros. Entonces, el arca era una caja de madera, de acacia, pero estaba recubierta por oro, y ya vimos las dimensiones, pero su significado era la santidad y la gloria y el pacto de Dios con Israel. Ahora, el propiciatorio, que es la parte de aquí arriba, y me voy a acercar, es la parte donde van los querubines, se llama propiciatorio, y es el lugar, o es una tapa hecha de oro puro, y es el lugar donde Dios se sentaba o se manifestaba y hablaba con Moisés, y que era el símbolo de misericordia. Luego usted ve que encima están los querubines. Los querubines también eran hechos en oro, eran 2 figuras de ángeles en oros que se enfrentaban entre las alas. Mire que las alas estaban frente a frente, se colocaban frente a frente, que representaban la presencia celestial de Dios y su majestad. Ahora vienen los bastones o los barandales, eran de madera pero eran recubiertos en oro, y ellos se utilizaban
para cargar el arca. Pero dentro del arca estaban las tablas de la ley, como los mandamientos que Dios habló a Moisés, la vara de Aarón que floreció como señal de elección divina del sacerdocio, y un recipiente con maná, que era un recipiente de oro, en el cual se guardaba el alimento que Dios había dado de provisión a su pueblo. Entonces usted ya tiene claro que es el arca de la alianza. Usted ya tiene claro sus partes, y de eso vamos a empezar a hablar hoy. ¿Están aquí? ¿Me hice entender? Porque yo sé que usted me entendió, quizás yo fui la que no me hice entender. Entonces, esta hermosa predicación que Dios me regala tiene por título el lugar de encuentro. Y ahora sí vamos a leer la palabra con el texto base que vamos a iniciar. Está en Éxodo capítulo 25, versículo 22, dice: yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién está hablando aquí en Éxodo? ¿Y a quién le está hablando Dios? A Moisés. Entonces dice que yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca de pacto, desde la parte superior del propiciatorio, que usted ya sabe cuál es, la tapa dorada, y te daré todas las instrucciones que habrán de comunicarles a los israelitas. O sea que el arca era muy importante para tener un encuentro con Dios. Y Moisés lo tenía claro. Dios le dice, haz el arca dependiendo de estas especificaciones. Pero cuando las hagas, no solamente va a ser un adorno más. Ahí es donde vas a tener un encuentro conmigo, y allí es donde te daré instrucciones. Dice la palabra que el Shekinah de Dios, o la Shekinah de Dios, que es un concepto que no se encuentra claro en la Biblia, pero sí se le da un significado de la palabra, que es morada o presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la Shekinah o el Shekinah de Dios, estamos hablando de que ahí donde Dios se reúne con Moisés es cuando Él hace una morada, y la presencia de Dios está en ese lugar. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy? ¿Dónde está el arca? ¿Alguien sabe dónde está el arca? Para ayudarle a los historiadores. No, pero la caja, ¿dónde está? No se me vaya ya muy espiritual usted. Espéreme de llegar hasta allá. A ver, no se ha encontrado. Pero si usted lee Apocalipsis, en Apocalipsis dice que cuando el Señor venga, volverá a aparecer el arca. Por eso nadie la ha encontrado, porque el Señor todavía no ha venido. Así que llévese este datico usted. Cuando le pregunten dónde está el arca, dígale, todavía no se va a mostrar el arca hasta que no venga el Señor Jesucristo, y está en Apocalipsis. Si no estoy mal, en el versículo 22, no lo tengo presente, se los debo. Pero cuando usted le pregunte por el arca, dígale, todavía no se sabe de ella, ni se sabrá hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga, vendrá su presencia, y también llegará el arca, será visible para los ojos humanos. Amén. Miren, a través de hoy, Cristo, Él hizo un nuevo pacto. Él hizo un camino nuevo, un acceso nuevo, que estaba restringido en un lugar físico. No estaba disponible para todos. Era para alguien que se guardaba y era santo. No podía entrar en ese lugar alguien que estuviera en pecado. Pero Cristo rasga el velo del templo donde se guardaba el arca de la alianza, el arca del pacto, y se destruye ese lugar, dando un nuevo paso a un nuevo pacto, pero con Cristo. Y nuevo pacto con su sangre, un nuevo pacto nuevo, un pacto nuevo con Él, una nueva visión de lo que es estar en la presencia de Dios. Y hoy usted y yo gozamos de ese privilegio, gozamos de lo que Dios tiene para darnos hoy. Ya no es un lugar físico, ni está disponible hoy en el templo, está disponible en el corazón del ser humano. Mire, quisiéramos, ¿no? Hay iglesias que tienen y mandan a hacer la réplica del arca. Y yo les pregunto a ellos, entonces, ¿para qué carajos vino el Señor Jesucristo? ¿Para qué murió en la cruz? Si usted todavía va a tener, como lo hacía el pueblo de Israel para ir a la guerra,
un amuleto de la buena suerte. Eso representaba el arca para los israelitas, un amuleto de la buena suerte. Y ahorita vamos a indagar el por qué lo utilizaban como amuleto. ¿Qué significa hoy espiritualmente? ¿O qué significado espiritualmente tiene el arca en nuestras vidas? ¿Se ha preguntado usted? ¿Qué significado espiritual tiene el arca en nuestras vidas? Y hoy vamos a ir desglosando un poco la palabra. El lugar de encuentro. En el lugar de encuentro yo tengo la presencia de Dios. Vamos a ir adelante con las diapositivas. Vamos a ir más adelante, ya pasé eso. En el lugar de encuentro encuentro la presencia de Dios. Y mira lo que dice la palabra en Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El cuerpo de nosotros es comparado hoy con un templo. Es comparado hoy como el lugar sagrado donde Dios reside a través de su Espíritu. La palabra dice que no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es porque la palabra nos está diciendo que ya no necesitamos la caja en este momento. Que usted se convirtió en esa caja de madera de acacia y bañado en oro que Dios necesita para depositar su presencia, pero en usted. Usted no necesita hoy nadie que interceda incluso de la presencia de Dios como lo hacía el sacerdote, porque hoy usted puede hablar con libertad ante Él. Usted hoy está siendo libre de lo que Dios quiere hablarle directamente. Está claro que Dios usa pastores, está claro que Dios usa profetas, está claro que Dios puede usar hasta la piedra. Una burra usó. Eso está claro. Pero lo que usted tiene que mantener con claridad es que usted es ahora el templo del Espíritu Santo donde Él reside. Y donde el templo debe estar, no debe estar dañado. El templo debe estar limpio. El templo debe estar adornado para que cuando el Señor quiera hablar a tu vida, tú estés pendiente de lo que Él quiere darte. Porque es que hablamos del arca como un objeto más. Pero hoy nosotros en el nuevo pacto nos convertimos en el nuevo depósito de Dios, donde Dios va a establecer nuevas leyes, donde Dios va a establecer una nueva vara donde tú vas a reverdecer, un nuevo pacto contigo, donde Dios ha depositado en ti un jarrón de oro, donde hay un maná nuevo y fresco para cada día. Pero no lo crees. Ni siquiera te has puesto a pensar si tú verdaderamente estás digno de ser el templo de Dios. Si tú verdaderamente estás siendo digno de lo que Dios quiere depositar en ti. Yo no puedo ir al encuentro con alguien. O cuando usted va a una fiesta, usted va a un encuentro. ¿Cómo va usted a la fiesta? Elegante, bien vestido. Usted se prepara para ir. Aquí le voy a hablar a los que ya todos los espiritual. Porque es que hay gente así, todo lo pone espiritual. Pero ¿qué es la realidad? ¿Cómo está nuestro corazón para recibir la presencia de Dios? El Señor le dice a Moisés: allí en ese lugar, en esa tapa dorada, me voy a sentar contigo, cara a cara. Te voy a hablar directamente a ti. Y te voy a demostrar a ti que tú eres mi hijo. Porque yo al hijo no le mando mensajes, al hijo le hablo directo. Cuando él empieza a hablar con Moisés y le empieza a decir a Moisés, le empieza a dar ánimo, porque es que el Señor sabía lo que Moisés iba a enfrentar. Él dijo: necesitamos sentarnos en este lugar, en este encuentro contigo y conmigo, para que recobre fuerzas. Pero ¿sabe qué está haciendo la iglesia? La iglesia quiere no más que le den, pero no tener un encuentro con Dios. La iglesia quiere que le hable el profeta, pero no quiere que Dios le hable directamente. Moisés no tuvo profeta. Moisés era el profeta de Dios para hablarle al pueblo.
Cuando tú verdaderamente, iglesia, cuando tú verdaderamente tienes un encuentro con Él, tú le hablas a Él de tus problemas y tus problemas se solucionan. Cuando tú te encuentras con el amado te recarga fuerzas para que sigas adelante. El amado te dice: yo voy a estar contigo. ¿Vives hoy consciente de la presencia de Dios que está en ti? ¿Hoy vives conscientemente de la presencia de Dios que está en ti? Es que Dios no está lejos. Antes había un velo que nos separaba de la presencia de Dios. Ya no más mensajes. De la presencia de Dios. Antes había algo que nos separaba de Él. Ahora estamos cerca de Él. Ahora Él viene y dice: aquí hay una silla, tú te sientas y aquí está Dios escuchándote. Es que no estoy lejos, te dice el Señor. Es que no estoy lejos, estoy cerca de ti. Pero en la presencia de Dios, cuando tú vives consciente de que Él está en ti, hoy el arca no se vuelve un símbolo tangible de Dios, inhabitable, donde era lejos de mí. El arca hoy se vuelve un sitio donde yo reposo con Él, reposo con el amado, reposo con el que ha venido a buscarme a mí. El amado viene a buscar la novia limpia, libre, sin mancha. Pero estamos tan cohibidas, la mente está tan cerrada de lo que Dios quiere hablarnos, que necesitamos un intermediario. Y es más fácil para nosotros hoy buscar que alguien nos profetice. Dígalo, si no, hermana Yané, usted que también está en el mismo ámbito. Y hay hermanos que son especialistas. Soñé contigo, Dios me dio una palabra, póngala sobre la mesa. Si Dios no te habló directamente a ti, pregúntate qué te está pasando con esa relación directa con Dios. ¿Qué te está pasando en la intimidad con Dios? ¿Hace cuánto no escuchas la voz de Dios? Pellízcate. Haga el ejercicio conmigo, con mucho amor. Pellizque a la persona que está a su lado. Con pasito, ¿no? Es que era pasito. Mire, pero como número 2, en el segundo lugar está, o en el lugar del encuentro con Dios, podemos hacer ¿qué? Pactos. Es que Él no se sentaba solamente a escuchar las instrucciones. Él se sentaba también a hacer pactos nuevos con el pueblo. Es que el pueblo fallaba. Y el pobre Moisés llegaba al pueblo y le decía: venga, yo ya no sé qué hacer. Es que yo ya no sé qué hacer con María, con Juan y con Pedro. Yo quiero desistir de mi llamado. Pero Dios llegaba con ternura y con amor otra vez a Moisés y le decía: mira, levanta tu cabeza, yo estaré contigo, a donde tú vayas yo iré. Eso es hacer nuevo pacto, hacer una nueva alianza, pero con la persona correcta. Tú no puedes hacer alianza con tu enemigo, como pasaba muchas veces con David, que hacía pactos con enemigos. Y se rindió y dijo: ay, no, me voy a unir a ellos para salvar mi vida. Ahí en la presencia de Dios, en el encuentro con el amado, luego Dios viene a decirte: te haré un nuevo pacto. Te haré reverdecer como la vara de Aarón. No serás más la que está por debajo. Vas a estar encima y en la mesa conmigo. Ahí se restaura los pactos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8 versículo 10? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré ¿qué? ¿En dónde? En las tablas. En el nuevo pacto las leyes están en tu mente. Es Dios quien te está diciendo: haré un pacto nuevo contigo. Eran tantas leyes, pero ahora las leyes se redujeron a 2. Para que usted no se le olvide, es que eso no era de gratis. Porque ni con las 10 pudieron, ahora pues por lo menos que puedan con las 2. ¿La recuerda?
Amarás al Señor tu Dios. No de cualquier manera, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ahí Dios le está hablando a la mente y al corazón. Pero cuando la mente y el corazón se alinean con los pensamientos de Dios, algo sucede. Hay un nuevo pacto para ti y para tu casa. El pacto era una señal que se hacía con sangre. Ya hubo alguien que selló ese pacto con sangre, y ese Señor es el Señor Jesucristo. Tú y yo estamos sellados bajo ese pacto, bajo ese nuevo comienzo, esa nueva integridad con Él, ese nuevo encuentro con Él. No necesitamos un intermediario aquí en la tierra. Tenemos acceso directo con el Padre. Ya Cristo murió en la cruz, hizo el pacto, sangró por nosotros. No lo merecía, pero lo hizo, porque era necesario hacer un nuevo pacto. ¿Sabe que me viene a la mente y el Espíritu Santo me dice que cuando, ¿se acuerda la historia de Josué? Que cuando Josué entró a la tierra prometida, el Señor lo mandó ¿a qué? A circuncidar. La circuncisión es hacer pacto. La circuncisión es hacer pacto. Ahora Pablo dice en su palabra que circuncídense, pero el corazón. Circuncídense, ¿qué? El corazón. Porque ahora las leyes, los pactos, Dios los va a hacer a través de nosotros. Pero si no tenemos circuncidado nuestro corazón, no podemos aceptar lo que Dios quiere decirnos. Oiga, están callados, dígame amén, están vivos. La verdadera santidad es ante todo un asunto del corazón. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, hay una promesa. Y no se trata de unas reglas extremas, fíjese que ya llevamos dos nomás, sino de una transformación interna guiada por el Espíritu Santo de Dios. Un nuevo pacto es una nueva vida, una nueva relación y una nueva comunidad de fe. Tú no perteneces a esta comunidad porque tú vengas el día domingo solamente. Tú perteneces a esta comunidad porque Dios hizo que el nuevo pacto hubieran iglesias. Porque en el tiempo de antes, y gloria a Dios, yo a veces digo, Constantino, te amo, pero a veces te odio. Pastora, ¿por qué? Porque gracias a Constantino, hoy nosotros tenemos libertad de culto. Pero cuando había persecución, había pasión. Ahora todo es un modelaje. Hoy no me sirve esta iglesia, el pastor y la pastora me caen mal y me voy para otra. Y tengo para dónde escoger. Pero en el tiempo de antes, debajo de las alcantarillas tenían que reunirse. Y donde hubiera palabra, la gente estaba sedienta de él. La gente apasionada por aprender de la palabra. La gente no se quedaba dormida, la gente estaba avivada. Y habían instrumentos. Los que tenemos hoy no, los que antes sí. Sacaban hasta ruido de una piedra para que sonara bien. El rallador de queso, este ya se fue más sofisticado. Pero en el lugar de encuentro podemos encontrar una guía divina. Amén. Dice la palabra que partieron del monte de Jehová camino 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. Caminó 3 días buscándole lugares de descanso. Bien, esta palabra dice que cuando el arca iba, mientras le buscaban un lugar, ellos no podían parar en cualquier lugar. Ellos tenían que empezar a pensar y a pedirle dirección al sacerdote dónde debían depositar el arca. Porque si el arca hoy se colocaba aquí, Dios no quería, había consecuencias. Algo parecido con la realidad. Cuando tú caminas sin dirección de Dios y haces lo que tú quieres, hay consecuencias. Entonces el sacerdote no tenía o se cohibía de pronto de decir dónde ponerla hasta que Dios no dijera cómo hacerlo. ¿Se acuerda del famoso rey Saúl?
Cuando hizo todo lo que no tenía que hacer, y llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Porque él no tenía dirección del sacerdote. Él no tenía dirección de lo que él tenía que hacer era esperar. El Espíritu Santo que mora entre nosotros es la guía para que tú no tengas tantos errores como lo cometes. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Que nosotros le preguntamos primero a alguien más y no le preguntamos al que nos guía. No le preguntamos a aquel que dice: yo los voy a guiar. Y dice que por varios días, por 3 días, buscando lugares de descanso, donde poner el arca. Es que no era cualquier lugar, era el lugar donde Dios determinara dónde ponerse el arca. El pueblo seguía el arca, no caminaba por vista, sino por fe y obediencia. Hermanos, mire, no se vaya por allá. Hijo, no se vaya, se cae. Dígame si no, las mamás que están aquí, que tenemos voz de profeta. Cuando usted le dice a su hijo: no se monte ahí que se va a caer, ¿qué pasa? Ellos no pretendían seguir el arca por vista. Ellos eran obedientes a la palabra de Dios. Y si alguien te da una palabra, si alguien te muestra la verdad en la palabra, que tu palabra, que la palabra sea guía para tu camino. ¿Y cuál es la guía para nuestro camino y la que alumbra nuestro caminar? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi caminar. Dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará por todo lo que oyere, y lo que os hará saber cosas que habrán de venir, y hará saber cosas que habrán de venir. Si el Espíritu Santo, que es nuestro guía, que está ahí, que es Dios en nosotros, porque es que a veces el Espíritu Santo lo hacemos como que la paloma que desciende fuego. Y el Espíritu Santo no es ninguna paloma que desciende fuego. Cuando el Señor parte y dice: les dejaré el Consolador, la guía espiritual para tu vida, no van a estar solos. Les dejaré a alguien que los guíe a ustedes. Porque los discípulos estaban temerosos. Si ellos caminaban detrás de Jesús, ¿a dónde iba Jesús? Como Vicente, ¿para dónde va la gente? Pero cuando se sintieron solos, dijeron: ¿a quién nos vas a dejar? Y él le dicen: tranquilos, no se preocupen, les dejaré la guía, les dejaré el Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? El Espíritu Santo es Dios persona que habita entre nosotros. Es nuestra guía, es el consuelo, la enseñanza, el que fortalece, el poder de Dios en acción en nuestro corazón humano. Ahora mi pregunta es: ¿estás dejando que Dios guíe tus pasos? ¿Estás dejando que Dios sea el que encamine tu vida? ¿O estás caminando como los caballos, que les ponen un herraje aquí adelante para que solamente miren aquí al frente y no pueden mirar a los lados? ¿Dónde está tu visión? Pero número 4, el encuentro exige reverencia y preparación. Y aquí vamos a ponernos un poco más sentimentales o un poco más crueles. Imagínense que en la palabra nos muestra de cuando en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo de 6 al 7. Yo sé que ahí está Levíticos, pero ya vamos a ir allá. Yo quiero contarle la historia de Usa, que extendió su mano sobre el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Dios en aquella temeridad
dice que allí lo hirió Dios en aquella temeridad y cayó allí muerto y junto con a él el arca de Dios. Muerto junto al arca de Dios. Mire, número 4. ¿Qué nos muestra la palabra? Que necesitamos tener preparación y reverencia. En esta historia, don David iba subiendo. Y David dice, el arca está en una casa, necesito que la traigan a mi casa. Pero David dijo, hay que tener cuidado con el arca, y preparó bueyes para que la subieran. Y cuando el arca iba subiendo, dice que los bueyes tambalearon y Usa quiso sostener el arca. Pero cuando la sostuvo, dice que el furor de Dios cayó sobre Usa y él muere al lado del arca. Para el sacerdote, y vamos a ir a la palabra en Levíticos, Aarón, dice que Jehová le dice a Moisés que Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario. O sea que no todo tiempo se podía entrar a ese lugar, porque tenía que tener una preparación para que no muera. La primera historia, el segundo libro de Samuel nos muestra que no hubo respeto por el arca. En esta, el Señor le dice, tiene que prepararse para entrar. O sea que debe haber una preparación y una reverencia a lo santo. Nosotros simplemente vemos lo santo como algo efímero. Nosotros no vemos lo santo como algo sagrado. Simplemente vemos lo santo como algo vago, como algo que pasa. Como que, ay, lo santo es vestirme de camisa hasta aquí, de falda hasta las rodillas. Y el pelo largo, como toda buena evangélica, ¿no? Pelo largo. Viendo a la pastora, ¿no? Pentecostal. Pero nosotros diseñamos o le damos un concepto a lo santo diferente a lo que es santo. Lo santo para Dios no es lo mismo que lo santo para usted. Lo santo para Dios es algo sagrado que requiere preparación. El sacerdote se preparaba, era expiado sus pecados, eran mostrados sus pecados, porque si no éramos expiados sus pecados, al entrar a la presencia de Dios, moría. Ahora, nosotros como iglesia le estamos enseñando incluso a nuestra familia a no tener cuidado con lo santo. Lo santo lo vemos por encima. Lo santo lo vemos como algo vago. Lo santo lo vemos como algo que no tiene el valor que se debería tener. No se me duerman. Allá atrás se me están como durmiendo por allá atrás. Mire, lo santo significa separado. La santidad es personal. Significa estar separados del pecado, consagrados para Dios con un propósito y un uso. Usted debe estar preparado para el encuentro en santidad. Usted no puede llegar a Dios y decirle a Dios y esconderle sus pecados. Cuando tú tienes un encuentro, cuando tú vas al psicólogo, usted, el psicólogo, por más que lo quiera engañar, el psicólogo conoce lo que hay en sus palabras y cuando usted lo dice. Cuando usted va al profesional o cuando usted va delante de la presencia de Dios, Dios empieza a trabajar en usted, no a ver lo que usted puede decir, empieza a mirar lo que hay dentro de su corazón. Hay una expiación dentro de su corazón. Cuando tú tienes el encuentro con Dios, Dios expía lo que hay ahí. Por eso Él le dice, siéntate conmigo y allí yo te daré las instrucciones. No es solamente escuchar lo que Dios dice, es poderle abrir nuestro corazón a Él para que Él limpie nuestro corazón y poder seguir en la presencia de Él. No podemos nosotros pretender adquirir la presencia de Dios o tener la presencia de Dios cuando ni siquiera sabemos qué hay en nuestro corazón. Cuando necesitamos estar en Él. No se podría acercar al arca sin sangre, sin preparación. ¿Qué se hacía para entrar a la presencia de Dios? Se sacrificaba ¿qué?
un cordero. Hoy Dios no nos pide un cordero, hoy nos pide que sacrifiquemos nuestro corazón para estar en la presencia de Dios, para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Número 5, la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre, en la presencia de Dios siempre ocurre una transformación. Ya tuviste el encuentro con Él, ya Dios te habló, hiciste un nuevo pacto con Él, ya tuviste reverencia por lo santo, ya hiciste algo nuevo con Él, le abriste tu corazón, Él ya te puso una marca, Él ya te selló. Pero cuando pasa eso y tú tienes un encuentro con Él y Él guía tus pasos, algo tiene que cambiar en tu vida. Algo, al encuentro con Él, algo se transforma en ti. No vuelves a entrar igual, no vuelves a salir igual. Entras de una manera, sales de otra. Cuando Moisés tenía encuentros con Dios, ¿cómo decía que salían? Que su cara, ¿qué? Mira a la persona que está a su lado, dígale, su cara está resplandeciente. Su cara está resplandeciente. La presencia de Dios siempre ocurre una transformación. En la casa, y hoy voy a hablar de 2 casas y con esto voy cerrando. En la casa de Abinadab había algo que era que la casa de Abinadab tenía el arca por 20 años, pero en la casa de Abinadab nunca pasó nada durante esos 20 años. Miren, quiero hacerles una pregunta y no me la contesten. ¿No ha pasado nada en tu vida? ¿No ha pasado nada en tu casa? Pregúntate si en estos pasos anteriores tú has fallado. Porque cuando la presencia de Dios está en ti, o tú tienes un encuentro con Él, algo se transforma. En la casa de Abinadab, que fue la casa por la que sostuvo el arca durante 20 años, no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? ¿Se ha preguntado usted? Primera libro de Samuel, capítulo 31, versículo 2. Y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. ¿De quién era hijo Abinadab? De Saúl. Saúl tenía claro la presencia de Dios en su vida. Saúl le había enseñado a sus hijos la reverencia ante Dios. Saúl le enseñó a sus hijos el temor de Dios. Saúl tenía temor de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Samuel? Locamente has hecho, ahora te has separado de Dios. ¿Cómo está tu casa? ¿Como la de Saúl? ¿Cómo está tu vida? ¿Como la de Saúl? En la casa de Abinadab por 20 años no ocurrió nada. Están como muy callados. Diga amén. ¿Por qué no pasó nada? Porque no era una casa apta para residir o para recibir la presencia de Dios. Tú tienes que ser ese templo donde resida la presencia de Dios en tu vida. Pero tienes que estar preparado para recibirla. Pero ¿qué pasó en la casa de Obed-Edom? Dice que 3 meses y todo cambió. Obed-Edom era un hombre que le llevaron el arca
aún conociendo que Usa había muerto. Porque el arca la sacaron de la casa de Abinadab. Y cuando la llevaban a la casa de David, no la casa de Obed-Edom, de David, que David había preparado un lugar para ella. Pero David se le olvidó que la casa del Señor, la presencia del Señor no se podía llevar en cualquier o con cualquiera, tenía que llevarse en los hombros. Y causa de eso muere un hombre. Y cuando muere ese hombre en la casa de Obed-Edom, le llegan y le dicen: te traigo el arma homicida. Si la tocan, se mueren los de tu casa. Y él: ni la vayan a tocar, niños. No se puede tocar. No, miren, querida esposa, ni pases por ahí el plumero. Así se caiga de mugre, déjala quieta. Eso era lo que estaba viviendo Obed-Edom. Dijeron: acaba de matar un hombre. Necesitamos guardarla en tu casa. Pero ¿qué pasó con Obed-Edom? Que le dijo a su casa: esto que están trayendo es sagrado. Necesitamos despejar la sala. Necesitamos buscar el centro de la casa. ¿A quién le estoy hablando en esta mañana? Necesitamos buscar un lugar especial para que la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, se siente a hablar con nosotros en este lugar. Es que necesitamos lugar y preparar un lugar para que Dios habite. Ya no necesitamos un templo con velos. Necesitamos altares en casa. Necesitamos altares en el corazón de nuestros hijos. Necesitamos altares en el corazón del sacerdote de casa. ¿Quién era el que tenía que hacer los sacrificios? ¿Dónde están los hombres de la casa? Hay que ponerse la armadura. Hay que ponerse el efod. Hay que ponerse en el lugar de sacerdote para que tú y tu casa, o en tu casa, habite la presencia de Dios. Obed-Edom sabía que la única manera de que algo se transformara y cambiara en su vida era que la presencia de Dios estuviera ahí. Él no dijo: cierro la puerta, es señal de muerte. Él sabía que lo que estaba entrando a su casa iba a cambiar su vida definitivamente. Los israelitas tenían como amuleto el arca, y el arca fue robada por el pueblo enemigo. Y sabe que había un dios Dagón, que dice que cuando estaba el arca, mire, hasta el impío sabe cómo cuidar el arca. La metieron allá donde estaban los dioses de ellos, y cada día aparecían sin manos, sin cabezas, torcidos. Y ya estaban cansados que la sacaron después de habérsela robado. Porque es que como tú no sabes el poder que representa la presencia de Dios en tu vida, por eso la desechas. Por eso te fastidia incluso estar 2 horas sentados en una iglesia. Porque cuando rechazas, tu espíritu rechaza la presencia de Dios. Y por eso es que en tu vida empiezas a mirar, no han habido cambios. Círculos viciosos vuelves a repetir. Tus hijos vuelven a repetir tus maldiciones. 20 años en la casa de Abinadab y nada ocurrió. 3 meses en la casa de un hombre y todo se transformó. Y todo cambió en su vida. Necesitamos tener temor por la presencia de Dios. Necesitamos entrar en la presencia de Dios. Necesitamos buscar más de Él, menos de nosotros.
No es mira, hay un espíritu que se llama Ami. ¿Sí sabe cuál es ese espíritu nuevo que salió? Está de moda. ¿No? Se lo voy a decir a mi manera. Hermano, mire, no se vaya por ahí. Es que a mí no me gusta así. Yo lo hago así, a mi manera. Cuidado con ese espíritu, ¿no?, que rondea por ahí. Necesitamos tener temor a la presencia de Dios. No basta, iglesia, con tener la presencia de Dios cerca, sino que hay que rendirse delante de ella. Concluyo y con esto vamos cerrando. El lugar del encuentro no es una caja dorada, es un corazón dispuesto. El lugar de encuentro no es un lugar donde se juegue. El lugar de encuentro es un lugar donde se debe habitar con Dios cerca. El lugar de encuentro no es solamente el propiciatorio. El lugar de encuentro debe ser mi casa y mi familia. En el altar de Dios se debe construir en la casa. Esta iglesia, este lugar queda cerrado y aquí está el jueves. No te lo puedes llevar, pero sí puedes levantar un lugar santo, santísimo para tu casa. El lugar donde Dios habite, un lugar donde Dios esté, que cuando tú camines, Él guíe tus pasos. Que cuando Él quiera hacer algo nuevo contigo, lo pueda hacer porque estás apto para hacerlo. Porque cuando tú mires a Dios, no lo mires lejos, míralo cerca. Cuando tú veas a Dios, no lo mires o no le demuestres a tu familia que Él está lejos. Muéstrale a tu familia que tienes a un Dios vivo y poderoso. Se fue el arca para la guerra y los muros cayeron. ¿Cuántas veces dio vuelta el arca y los muros cayeron? No es un amuleto, es tu accionar contra la guerra que tienes con el enemigo. No con tu vecino ni con tu hermano, porque nuestra guerra no es contra principados y potestades. La guerra que libramos hoy, tú y tu casa, son guerras que hay que hacerlas con las rodillas dobladas delante de Dios. Obed-Edom fue un hombre que la llevó y la puso en el primer lugar. Obed-Edom fue un hombre que dijo: el arca debe estar en mi casa y en mi familia. El arca debe estar donde yo pueda adorarle a Él. Haz altar en tu casa, haz altar en tu vida. No los saques de ahí, porque cuando Dios entra en un lugar, todo se transforma. No seas como Abinadab, que pasen los años y todavía calientes sillas en una iglesia. Sé como Obed-Edom. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, y colóquese de pie los que están aquí en la presencia de Dios.